a las 9:08.
Ya, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a comenzar la clase de la semana 11, la vamos a terminar, porque nos quedó algo pendiente, para entregarles la pregunta esencial de la semana 11. Entonces, vamos a compartir. Completa. Ahí está. Ya, entonces, la semana pasada, creo que el lunes, se vio este objetivo de clase, que no alcanzamos a verlo, ya que el martes fue el día del estudiante. Entonces, el objetivo de esa semana era reconocer y operar expresiones algebraicas. Entonces, le di una introducción de lo que era el álgebra. ¿Ya? Los objetivos, o sea, los subobjetivos de esa clase, que era reconocer el concepto de término y expresión algebraica, identificando sus partes y cualidades, identifican y reducen términos semejantes de expresión algebraica, que eso vamos a hacer hoy, valorizar expresiones algebraicas y realizar aplicaciones geométricas y cotidianas, y comprender y utilizar el lenguaje algebraico como medio de resolución del problema. El lenguaje algebraico también se vio el día lunes. Entonces ahí yo les di ejemplo de un término algebraico, que es un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de la multiplicación o división. Ya estoy haciendo un repaso de lo que se vio la semana pasada, todavía no entro en la materia de hoy día. Entonces, nosotros analizamos un término algebraico, en el cual se dividía en dos partes, el coeficiente numérico y el factor literal. El coeficiente numérico es el número que multiplica las letras, es el número que está adelante, ¿ya? Y que abarca también el signo. También, si no hay coeficiente numérico, solamente hay letras, se asume que hay un 1 que no se anota, ¿ya? Ahora, la otra parte es el factor literal, ¿ya? Entonces, el factor literal eran las letras con su respectivo exponente. Y dentro del factor literal podríamos calcular el grado. ¿Y cómo se calculaba el grado? Se sumaban todos los exponentes del factor literal. Entonces ahí hicimos un ejemplo de calcular el coeficiente numérico, el factor literal y el grado de cada uno de esos términos. Ya, entonces, una expresión algebraica se puede clasificar según la cantidad de términos. Si tenía un solo término, se llamaba monomio. Si tenía dos términos, se llamaba binomio. Hay un término. A ver, me pasé. Un término, monomio, dos términos, binomio, tres términos, trinomio, y más de tres, polinomio. Entonces, esa era la clasificación según la cantidad de términos dentro de una expresión algebraica. Después se dio, ya hay un ejemplo de clasificar según la cantidad de términos algebraicos. Ya entonces después empezamos a ver el lenguaje algebraico. Y hasta aquí habíamos llegado. Bien, entonces hoy día nos queda por ver reducción de términos semejantes.
¿ya? De eso se trata la pregunta esencial. Reducir términos semejantes. Entonces ahora voy a explicar, espera un poquito, que estoy conectando la tableta. Ahí sí. Entonces dice, términos semejantes. Se denomina a todos aquellos términos que tienen igual factor literal, o sea, tienen que tener la misma letra. Y de la misma letra, tienen que tener misma letra y el mismo exponente, ¿ya? Aquí entre paréntesis le puse, por consiguiente, el mismo grado. Cuando hablan del mismo grado, hablan del mismo exponente. Solo pueden ir en el coeficiente numérico, ¿ya? Entonces aquí, en el ejemplo 1, le puse ejemplos de términos semejantes. ¿Y por qué son semejantes? Fíjense bien. Este tiene un A cuadrado. Este también tiene un A cuadrado. A cuadrado. A cuadrado. Y aquí tiene un A cuadrado. Por lo tanto, son semejantes porque tienen el mismo factor literal. ¿Ya? Y si tienen el mismo factor literal, son términos semejantes. ¿Ya? No importa que no tengan el mismo coeficiente numérico. Si se fijan acá, el coeficiente numérico es 1, acá es 2, acá es menos 5, acá es 0,8 y acá es un quinto. Pero siguen siendo términos semejantes porque tienen el mismo factor literal. ¿Ya? El mismo factor literal. Entonces aquí dice, el factor literal de todos ellos es al cuadrado. Por esta razón son todos semejantes, ¿ya? Semejantes, no se olviden, el mismo factor literal. Vamos con el ejemplo 2. Dice, no son términos semejantes. ¿Y por qué no son términos semejantes? Fíjense bien, acá tenemos el factor literal a cuadrado por b. Y acá tenemos a por b al cuadrado. Fíjense acá, acá tenemos letra A y letra B. Aquí tenemos la letra A y la letra B. Pero este A, que está aquí, está al cuadrado. Y ese A no está al cuadrado. Por lo tanto, no son semejantes. Recuerden que para ser semejantes tienen que tener la misma letra y además el mismo exponente. Mismo exponente. Vamos con el segundo ejemplo. El menos a cuadrado y el menos a al cubo. Tienen la misma letra, vamos bien, pero el exponente es distinto y por lo tanto no son semejantes, ya que tienen que tener la misma letra y el mismo exponente. Y el último ejemplo, tenemos el 2a por b y el ab al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos el mismo factor literal, veamos, A, B, pero ese B que está aquí está al cuadrado y ese de acá no está al cuadrado. Por lo tanto, no son términos semejantes. Entonces aquí dice, tenemos en los tres casos factores literales diferentes entre sí. Entonces, resumiendo todo esto, términos semejantes son cuando tienen el mismo factor literal y eso incluye el mismo exponente. Cada letra tiene que tener el mismo exponente, ¿ya? Si no tienen el mismo exponente, no son términos semejantes. ¿Dudas, consultas de esos dos ejemplos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, dudas? ¿Dudas, dudas? ¿No hay dudas? ¿Se ve lo que estoy proyectando, cierto? Sí, ¿Sí? profesor. Ya, gracias. Entonces vamos a avanzar. No hay dudas.
Entonces la idea es reducir términos semejantes. Entonces dice, se podrán sumar o restar términos, expresiones algebraicas, siempre y cuando sean términos semejantes. ¿Ya? Si son dos términos semejantes, se pueden sumar o se pueden restar, dependiendo del signo. Pero si no son semejantes, no se puede hacer nada. Veamos el primer ejemplo. Tenemos el 3A más 7A, 3A más 7A más 8A. ¿Tienen el mismo factor literal? Sí. Los tres tienen A. O sea, estos tres son términos semejantes. Términos semejantes. Términos semejantes yo puedo sumar o restar, dependiendo del signo. En este caso, el 3 es positivo, el 7 es positivo y el 8 es positivo. ¿Qué es lo que hago yo? Conservo el factor literal, ya que sería el A, y yo sumo los coeficientes numéricos. ¿Y por qué los sumo? Porque son números positivos, ¿ya? Entonces sumo el 3 con el 7 y con el 8, y eso me da 18A. El coeficiente numérico se mantiene, se mantiene, ¿ya? Simplemente se suman o se restan el coeficiente numérico, ¿ya? El coeficiente numérico es el que opera, se suma o se resta. Vamos con el ejemplo que está hecho ya, pues lo voy a explicar. Entonces aquí nuevamente tenemos que fijarnos si estos dos términos son términos semejantes. Y para eso yo tengo que fijarme en el factor literal. ¿Y cuál es el factor literal? Las letras con sus respectivos exponentes. Acá tenemos un 15b al cuadrado, y entonces el factor literal sería el b al cuadrado, más 12b al cuadrado. Acá el factor literal sería b al cuadrado. Y me fijo si tienen la misma letra y el mismo exponente. En este caso, sí. Serían entonces términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mantengo el factor literal, ¿ya? Eso no se cambia. Y se suman los coeficientes numéricos, o sea, los numeritos, ¿ya? ¿Y por qué se suman? Porque el 15 es positivo y el 12 es positivo. Entonces, 15 más 12, eso me da 27b al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando son términos semejantes, yo los puedo sumar, yo los puedo restar, ¿ya? Dependiendo del signo que tenga el coeficiente numérico, ¿ya? Si son ambos del mismo signo, se suman y se mantiene el signo. Si son de signos distintos, se van a restar y voy a conservar el signo del mayor. ¿Dudas, consultas con los dos primeros? Para pasar a hacer lo otro. ¿Dudas con el 1 y el 2? No, profesor, ninguna. Bien, entonces, espérenme. Vamos a hacer el número 3. Se la borra un poquito, que voy a poner un poquito de espacio. La pregunta esencial que quedó pendiente la semana es de este tipo. Van a tener que sumar o restar expresiones algebraicas. Muy bien sencilla la pregunta esencial de la semana pasada. Entonces, la número 3. Aquí la voy a hacer. Tengo que fijarme si son términos semejantes. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿y quién me da esa información? La letra que acompaña estos numeritos. Si son todas iguales, es una
eso es un término semejante. Si se fijan acá, el factor literal sería aquí z, acá z. Entonces son términos semejantes porque tienen el mismo factor literal y el mismo exponente. Se mantiene el factor literal, que sería z, y los coeficientes numéricos, cuando hablo de coeficiente numérico, hablo del numerito que acompaña esta letra. Ese numerito, ese y el de acá. Entonces, si me fijo, aquí tengo un menos 4, tengo un más 5 y un menos 10. Entonces yo tengo que resolver eso. Menos 4 más 5 menos 10. ¿Cuánto me da eso? Entonces aquí yo tengo que sumar y restar. Recuerden que signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Entonces, lo puedo hacer de muchas formas este tipo de ejercicio. Yo puedo juntar lo que tienen signos iguales, ¿ya? Como son signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Menos 4 con menos 10 sería menos 14, más 5. Y ahora, como son signos distintos, el 14 es negativo y el 5 es positivo, se van a restar, ¿ya? Se restan y yo conservo el signo del mayor. En este caso el mayor es 14, entonces conservo el negativo del 14 y yo resto 14 menos 5, eso me da 9, si no me equivoco, 9, menos 9. Y ese menos 9 es el que coloco acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el factor literal se mantiene. Lo que tengo que hacer es sumar o restar los coeficientes numéricos. Ahora, ustedes lo pueden hacer de forma directa, sin hacer todo eso, ¿ya? O lo hacen de esta manera. Ahí ustedes ven el procedimiento cuál le conviene, ¿ya? Pero esa es la idea. Fijarme primero si son términos semejantes, ¿ya? Si son términos semejantes, yo lo puedo sumar o restar. Eso va a depender del signo que tenga el coeficiente numérico. Pero el factor literal se mantiene. ¿Ya? No lo olviden eso, se mantiene. Se mantiene. Vamos a hacer el número 4. Número 4. Entonces, me fijo si son o no términos semejantes. O sea, y esa información me la da el factor literal. O sea, tienen que tener la misma letra. Misma letra. Acá tengo una X, X, X y acá tengo Z. Ya, aquí me cambia un poquito. Entonces aquí yo tengo 3 términos semejantes. Semejante, semejante y semejante. Y el 9Z no es semejante. Entonces, los términos semejantes yo los puedo sumar o los puedo restar. Eso va a depender del signo que tengan. ¿Ya? En este caso, tenemos un menos 2, un menos 3 y un menos 5. Son todos signos iguales. Y signos iguales se suman y se mantiene el signo. Entonces, tengo que sumar el 2, el 3 y el 5. Eso me da menos 10. Menos 10X. ¿Y qué hago con el término que no era semejante? Queda igual, no se hace nada más. Ten en cuenta que solamente los términos semejantes yo los puedo sumar o los puedo restar. Ya, el término que no sea semejante se deja igual, no se le hace nada. ¿Ya? Se mantiene hasta el final. Y recuerden que la letra, el factor literal, se mantiene. ¿Dudas, consultas con el número 3 y el número 4? ¿Alguna duda, alguna consulta?
¿Dudas, consulta con el número 3 y el número 4? No, profe, dice Alejandro, ¿verdad? ¿No? Ya. Vamos a hacer el número 5, ya. El número 5 es un poquito más largo. ¿Ya? Entonces aquí voy a ocupar un poquito más de espacio. Ya, entonces primero, el número 5, tengo que identificar los términos semejantes. Términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes? Los que tienen el mismo factor literal. ¿Ya? Aquí tenemos un 2a, aquí tenemos un menos 3a, entre la misma a. Aquí tenemos una a, y acá tenemos un menos 3a. Esos cuatro son términos semejantes. Términos semejantes porque tienen el mismo factor literal. Fíjense bien, acá el coeficiente numérico de la A, aquí es 2, acá es 7, no, acá es menos 3, perdón, menos 3, acá es 1. Recuerden que si no hay coeficiente numérico, se coloca un 1, ¿ya? Aquí hay un 1 que está como invisible, ¿ya? Lo voy a colocar igual. Y tenemos un menos 3. Entonces, voy a hacer esa operación aquí arriba. Voy a borrar acá. Ya, entonces, los coeficientes numéricos de la son el 2, el menos 3, el más 1 y el menos 3. Entonces yo tengo que resolver eso. ¿Cuánto me da eso? Entonces aquí nuevamente tienen que recordar que signos iguales se suman y se mantiene el signo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Entonces aquí lo que puedo hacer es sumar los positivos, después sumar los negativos y al final los puedo restar. Esa es una opción. Entonces vamos a sumar los positivos. 2 más 1, eso me da 3. Vamos con los negativos. Menos 3, con menos 3, como son signos iguales, se suman y se mantiene el menos, ¿ya? Y me va a quedar eso, 3 menos 6. Y ahora fíjense bien, signos distintos se restan y conservo el signo del mayor. El mayor en este caso sería el 6, ¿ya? Entonces me queda menos 3. Entonces coloco menos 3a, ya que será el factor literal de este término semejante. Y ahora lo mismo hay que hacer con el b. Tengo 7b menos 5b menos 2b. Estos tres términos son semejantes porque tienen el mismo factor literal. O sea, la misma letra y el mismo exponente. Entonces el factor literal se mantiene, ¿ya? Eso no hay ningún cambio. Solamente se trabaja los coeficientes numéricos. El coeficiente numérico del b sería 7, que es el primero, menos 5 y menos 2. Ahí estarían todos los coeficientes numéricos del b. Entonces yo tengo que trabajar eso. Entonces, yo podría sumar los negativos, los signos iguales. Me va a quedar 7 menos 7, ¿ya? 7 menos 7, eso me da 0, ¿ya? Entonces aquí le coloco un más 0, ¿ya? Ahora, recuerden esta parte. Cuando hay un 0 de coeficiente, como en este caso, este término se pierde, porque 0 multiplicado por b me da 0, todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces solamente me quedaría el menos 3a, ¿ya?
Porque aquí en el factor literal b me dio 0 el coeficiente numérico. Y todo número o letra multiplicado por 0 me da 0. ¿Ya? Ahí tenemos 5 ejemplos de reducción de términos semejantes. Si se fijan, solamente hay que sumar o restar los coeficientes numéricos, nada más que eso. Ya el factor literal se mantiene. ¿Ya? Entonces aquí es importante que recuerden la materia de números enteros. ¿Ya? Signos iguales, se suman, se mantiene el signo. Signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. ¿Dudas, consultas sobre esos 5 ejemplos? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Alejandro Vergara dice, no entendí. Ya, pero ¿qué no entendió? Más específico. Vamos a ver si escribe. La última dice. Ya, la última. Vamos a explicarle de nuevo la última. Vamos a borrar. La última. Y aquí voy a borrar. Algunas cositas que yo dije la semana pasada, el día lunes. Si se fijan acá, este término algebraico no tiene coeficiente numérico, ¿ya? No tiene numerito. Y cuando no tiene número, se asume que hay un 1, ¿ya? En matemáticas se asume que hay un 1. Entonces, ustedes lo pueden colocar o no, como quieran, pero aquí hay un 1 que no se anota, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Recordad que aquí hay un 1. Luego, identificar los que son términos semejantes, ¿ya? Identificar cuáles son los términos semejantes. Entonces, términos semejantes son cuando tienen el mismo factor literal, o sea, la misma letra. Entonces aquí los semejantes son el 2A, el 3A, el más A y el menos 3A. Esos 4 términos son semejantes. Ya, entonces, para sumar o restar, ¿qué tengo que hacer? Yo conservo el factor literal, ¿ya? La letra se mantiene, y yo tengo que sumar o restar los coeficientes numéricos. Y cuando hablo de coeficientes numéricos, hablo del número que acompaña a la letra. ¿Ya? Entonces, los coeficientes numéricos de la son el 2, el menos 3, el más 1 y el menos 3. ¿Ya? Ahí están todos los coeficientes numéricos del factor literal A. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar o restar dependiendo del signo que tengan, ¿ya? Lo más fácil es agruparlos, ¿ya? O sea, sumar los positivos en un lado, sumar los negativos en el otro, y después al final restarlos. Entonces, eso es lo que puedo hacer. O lo pueden hacer de forma directa, como ustedes quieran, como se le haga más fácil. ¿Ya? Yo lo voy a hacer un poquito más ordenado. Primero voy a agrupar los positivos, ¿ya? 2 positivos más 1 positivo, eso me da 3 positivos. Y lo mismo voy a hacer para los negativos. Tengo un menos 3 y tengo un menos 3.
si me fijo, son los dos negativos, menos 3 y menos 3. Y recuerden, signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Aquí lo voy a colocar. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Y la otra parte, signos distintos, y se pone ¿ya? Porque el 3 es positivo y el 6 es negativo, se van a restar y conservar el signo del mayor. Ese lo coloco aquí al lado. Y el mismo procedimiento que hicimos acá, lo tengo que hacer para el otro factor literal. ¿Y cuál es el otro factor literal? El b. Yo tengo que identificar todos los coeficientes numéricos del factor literal b. O sea, S y el... Veamos, yo mantengo el coeficiente numérico, que sería el b, y los coeficientes numéricos yo los voy a sumar o los voy a restar dependiendo del signo que tengan. Entonces empezamos. Tenemos un 7 acá al inicio, 7b. Tenemos un menos 5 y tenemos un menos 2. Entonces aquí nuevamente voy a agrupar los negativos, ¿ya? O lo pueden hacer de forma directa, ustedes eso lo eligen ustedes. Entonces, yo puedo los negativos, menos 5 con menos 2, eso me da menos 7. Ya recuerden que signos iguales se suman y se mantiene el signo. Y ahora fíjense en lo que me quedó. Un 7 positivo y un 7 negativo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Pero en este caso tenemos un 7 menos 7. O sea, si yo a 7 le quito 7 me queda 0, no me queda nada. Entonces aquí le coloco un más 0, ¿ya? Entonces, como me dio un 0 acá en el coeficiente numérico, este término se me... ¿Ya? Ahora, quieren colocar, no, ¿ya? Pero matemáticamente solamente se coloca el menos 3a. Ahora, si ustedes lo quieren colocar, no hay ningún problema, no estaría malo, ¿ya? Pero en matemática no se coloca cuando me da coeficiente numérico 0, ¿ya? Y ahí estaría el número 5. Entonces, vuelvo a repetir, acá lo más difícil es sumar y restar los coeficientes numéricos, ¿ya? Tengan cuidado con los signos, recordar lo que le escribí ahí arriba, que signos iguales se suman, se mantiene el signo, signos distintos se restan y se mantiene el signo del mayor. ¿Ya? Vamos a hacer más ejemplos todavía, por si acaso, ¿ya? Para que la pregunta esencial les vaya bien, aunque es de esto mismo, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces aquí dice, reduzca las siguientes expresiones algebraicas. Entonces, hay que reducir siempre y cuando sean términos semejantes. Si no son términos semejantes, no se puede hacer nada.
Ya, acá en la letra A, ¿son semejantes estos dos términos? ¿Son términos semejantes? ¿Se podrá hacer algo ahí? ¿Se podrá o no se podrá? En ese caso, sí se puede hacer algo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un m, aquí tenemos un 2m. Tienen el mismo factor literal. Entonces son términos semejantes. Entonces aquí, este m tiene un 1 que no se nota aquí. Entonces, yo tendría que sumar los coeficientes numéricos. Mantengo todo literal, ¿ya? Y yo sumaría el 1 más 2, que me da 3. Y ahí estaría el resultado del primero. 3m. Vamos con el segundo. Tengo 9c menos 4c menos 2c. Tengo que primero fijarme si son o no términos semejantes. Y para eso tengo que ver el factor literal. Tengo el mismo factor literal, mismo factor literal, mismo factor literal. Por lo tanto, son términos semejantes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sumar o restar, dependiendo del signo. Entonces, yo mantengo el factor literal, que sería la letra C, y yo los coeficientes numéricos los voy a restar o sumar, dependiendo del signo. ¿Ya? Aquí el positivo lo voy a dejar y voy a sumar los negativos. Recuerden que como son signos iguales, yo los puedo sumar. Eso me da menos 6. Menos 4 con menos 2, menos 6. Y ahora, a 9, yo le quito 6, eso me da 3. Entonces aquí sería 3C el resultado de eso. ¿Dudas con los dos primeros? ¿Dudas con los dos primeros? Dudas, consulta con los dos primeros. ¿No? Ya. Vamos con la letra C. La misma idea. Tengo que identificar primero si son semejantes o no. Acá tenemos un x al cuadrado y, x al cuadrado y, x al cuadrado y. Por lo tanto, son semejantes porque tienen el mismo factor literal. Ahora, tengo que yo trabajar los coeficientes numéricos. Acá tengo un 6, acá tengo un menos 12 y acá tengo un 1 que no se anota. ¿Ya? No olviden eso. Entonces yo mantengo el factor literal, ¿ya? Es el factor. Y yo tengo que sumar, restar los coeficientes numéricos. Entonces aquí lo que puedo hacer es sumar los positivos, que sería el 6 más 1, eso me da 7, y a 7 yo le quito 12. 7 menos 12, ya, como son signos distintos, el 7 es positivo y el 12 es negativo, se van a restar y yo conservo el signo del mayor valor absoluto. Sería el signo del 2, que sería negativo. Sería menos 5. Aquí yo coloco menos 5. ¿Ya? Tienen que recordar que signos distintos se restan y se mantiene el signo del mayor valor absoluto. Vamos con la letra D. Letra D. Entonces yo tengo un 3A y un 9A. Lo que recuerden que me tengo que fijar cuáles son términos semejantes, que eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? A ver si yo lo puedo sumar o restar. Y después me fijo en los otros términos semejantes, que serían estos dos. Bien, como el 3A es positivo y el 9A también es positivo, entonces los coeficientes numéricos se van a sumar. 3 más 9, 12. ¿Ya? Porque si tengo 3, le sumo 9, me da 12A. Acá, coeficiente numérico sería aquí menos 2 y menos 5. El factor literal sería el B. Y yo tendría que sumar aquí el menos 2 con el menos 5.
porque son signos iguales, ¿ya? Los dos son negativos. Sería menos 2 con menos 5, eso me da menos 7. Entonces aquí coloco menos 7. Y ahí estaría el resultado de la letra D. Dudas, consultas sobre la letra D, o la C, o la D, o la A. Dudas, consultas. Recuerden que aquí solamente tienen que sumar o restar, dependiendo del signo, nada más que eso. ¿Ya? Espérenme, quiero ver algo. Ya. Dudas, consultas. ¿No? Ya. A ver, por acá. Voy a avanzar un poquito, por el tiempo que me queda. Y vamos para la reducción de cuando hay paréntesis, ¿ya? Cuando hay un más delante de un paréntesis, ¿ya? Vamos a poner este caso. Ahí. Ese más que está delante del paréntesis no le hace nada al paréntesis. ¿Cuál? Si hay un menos delante de un paréntesis, ese menos le cambia el signo, signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis. Fíjense bien. Delante de este paréntesis hay un más. Entonces este se deja igual. A, B. Acá, delante de este paréntesis hay un más. ¿Ya? Y cuando hay un más, no le hace nada, ningún cambio. Queda igual. Más A menos B. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora? Reducir términos semejantes. Tengo una A más otra A, 2A. B, y le quito B, eso me da 0. ¿Ya? Entonces el resultado sería 2A. Vamos con el siguiente. Con la letra B. Tengo 3X más 2Y menos X menos. Ya. ¿Y por qué empecé a escribir todo eso? No le hice nada a esto. Porque cuando hay ejercicio con paréntesis, se resuelven de adentro, de aquí, hacia afuera. O sea, yo primero tengo que resolver este paréntesis y después el paréntesis corchete, ¿ya? Fíjense bien, tengo un menos delante de un paréntesis. Ese menos, ¿qué es lo que hace? Le cambia el signo a todo lo que está dentro. El X acá estaba positivo, entonces aquí yo lo voy a colocar negativo. Ese Y está negativo, lo voy a escribir positivo. Eso es lo que hace el menos delante de un paréntesis, le cambia el signo a todo lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces aquí tengo que reducir términos semejantes en lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces me queda 3X más 2Y menos paréntesis corchete. Fíjense bien, si yo tengo un X y le quito un X, ¿cuánto me queda? 0X, o sea, 0, se elimina. ¿Ya? Es como decir, tengo 1 y le quito 1, me da 0. Solamente me queda el Y. Y ahora, nuevamente, tengo un signo delante de un paréntesis. ¿Qué es lo que hace ese signo? Le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces me quedaría 3X más 2Y menos Y. ¿Ya? Porque ese Y está positivo. ¿Ya? Y con el de afuera me lo cambia, me quedaría negativo.
¿Y qué tengo que hacer yo cuando veo una expresión de esa? Reducir términos semejantes, si es que se puede, si es que hay términos semejantes. Si no hay términos semejantes, se deja igual. En este caso, el 3x no tiene términos semejantes, se deja igual. Ahora, acá tenemos términos semejantes, tienen el mismo factor literal. Entonces, a 2i yo le quito una i, a 2 le quito 1, eso me da una i. Ya lo pueden escribir así, o lo pueden escribir así. ¿Ya? Eso sería la reducción de términos semejantes. Por el tiempo no vamos a alcanzar a hacer lo otro, ¿ya? Pero es recordar siempre, si hay un más delante de un paréntesis, ese más no le hace nada, me lo deja igual, me deja igual lo que está dentro del paréntesis. Pero si hay un menos, ese menos le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, a todo, ¿ya? Si está positivo, pasa negativo, y si está negativo, pasa positivo. Les voy a explicar con el tiempo que me queda la pregunta esencial, aunque algunos ya me la enviaron, ¿ya? Pero igual no está de más explicarla. Dice, verificar si el siguiente cuadrado es un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico es cuando cada fila, cada columna y cada diagonal suman lo mismo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ver si esto es un cuadrado mágico. O sea, yo tengo que ver si eso, al reducir eso, o sea, si yo tengo x menos y más x más y más z y más x menos z, ¿ya? Si yo hago reducción de términos semejantes, me da el mismo resultado con eso, me da el mismo resultado con eso, hacia abajo, hacia el lado, hacia acá. Tengo que ver si cada fila, cada columna y cada diagonal me da el mismo resultado. Entonces, yo voy a hacer el primero, espérenme, voy a hacer el primero. Entonces yo voy a verificar cuánto me da acá. ¿Cuánto me da eso? Entonces, aquí lo tengo x menos z. ¿Qué tengo que hacer yo? Reducción. Espérenme, me salí de la... Ahí sí. Ya tengo que hacer la reducción de esa fila. Más x, más y, más z, más x menos z. Entonces, yo me fijo en los términos semejantes. O sea, aquí tengo x, ¿ya? Como tienen el mismo factor literal, ¿ya? Y son todos positivos, fíjense en positivo, positivo, positivo. X más otra X más otra X, eso me da 3X, ¿ya? Porque recuerden que aquí hay un 1 que no se anota. Ahora vamos con el otro factor literal, con la otra letra, que sería, por ejemplo, la I. Tenemos I acá, tenemos más I, y no tenemos más. Si yo tengo una I y se la quito, ¿cuánto me da? 0i, o sea, 0, porque se eliminan. Y después vamos con la siguiente letra, que sería la z. Si yo tengo una z y yo le resto otra z, o sea, si yo tengo 1 y le quito 1, eso me da 0. Se elimina. Entonces solamente me quedaría 3x. Entonces el resultado de toda esta fila es 3x. Y yo tengo que ver o verificar si al hacer lo mismo con eso, con eso, con eso, o hacia abajo, o diagonal, me da el mismo resultado. Si en todo me da el mismo resultado, es un cuadrado distinto, no sigan. Ustedes inmediatamente dicen, no es un cuadrado mágico, ¿ya?
Pero si les da igual, ustedes tienen que colocar es un cuadrado mágico, ¿ya? O sea, si te fijan, tienen que sumar o restar. Nada más que eso en esa pregunta esencial. Aunque ya muchos ya me la han enviado por si acaso, ¿ya? Pero ahí está la pregunta esencial de la semana pasada que quedó pendiente. Bien, mañana vamos a seguir con álgebra, ya nos queda un temita por ver. Y mañana les doy la otra pregunta esencial de esta semana, que corresponde a esta semana. Que estén bien, cuídense, que tengan un buen día, un buen inicio de semana, ya no se desconecten porque siguen más clases, ¿ya? Y nos estaríamos viendo mañana si Dios quiere. Chao, chao.